Gracias por acompañarnos hasta el final, hasta el último bloque, no por ello el menos interesante. Os voy a presentar, con nosotros está la doctora Ribas, anestesióloga del Departamento de ARIT, del Departamento de Anestesia, y la doctora Claramonte, ginecóloga de Salud de la Dona, de aquí también de Deixeus. Dos personas entusiastas del mundo de la obstetricia, tanto en la ginecología como en la vertiente anestésica. Con ello vamos a hablar pues del último capítulo que nos queda en torno al paciente obeso. El paciente obeso, además de todo lo que hemos estado hablando durante todo el día, además también se embaraza y aparece en la sala de partos. Y además, siguiendo lo que ha dicho la doctora Ballesta, que normalmente se operan sobre los 43 años, pues podréis comprender que cuando llegan a la sala de partos no han pasado aún ni por el balón, ni por la manga, ni por el sleeve, con lo cual viene con la obesidad en toda su plenitud. Así que, sin más rodeos, vamos a hablar de los riesgos que supone la paciente obstétrica y los riesgos anestésicos que supone la paciente obstétrica obesa. Empezaremos con la doctora Claramonte. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí a última hora y bueno, ya estamos todos de viernes por la tarde. Voy a intentar hacer una presentación lo más ligera posible y vamos a hablar sobre los riesgos que tiene la obesidad en las pacientes obstétricas. Vamos a hablar sobre la obesidad y qué riesgos entraña para la madre. Vamos a hablar también sobre la obesidad y los riesgos que tiene para el feto. También sobre cómo manejaremos a las pacientes obesas a lo largo del embarazo y finalizaremos con un caso que hemos tenido recientemente en el cual la doctora Patricia Ribas también ha estado implicada y Belén de Enfermería, que no sé si está por aquí ya también en el auditorio, también ha estado presente desde hace poquito, ¿vale? Entonces, por lo que respecta a la madre, sabemos a nivel general que la obesidad aumenta y bastante el riesgo de complicaciones tanto maternas como fetales como en la descendencia. Sabemos que 1 de cada 4 complicaciones obstétricas aproximadamente la podemos atribuir a la obesidad. Y las madres que acumularían el mayor riesgo obstétrico serían las que son obesas y que además a lo largo del embarazo experimentan un incremento ponderal excesivo. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, como hemos estado viendo a lo largo de la jornada, es un órgano endocrino activo, generará efectos inflamatorios, metabólicos, vasculares, y en el embarazo hay un órgano que es muy sensible a todo esto, que es la placenta. La placenta es un órgano en formación, se están generando vasos sanguíneos nuevos, comunicaciones vasculares entre la madre y el feto, y se va a ver perjudicado todo este proceso por la obesidad y el efecto tóxico que produce a este nivel. El primer problema que va a tener una paciente no va a ser en el embarazo, sino que ya directamente va a tener problemas para quedarse embarazada una paciente obesa. Sabemos que en mujeres con un IMC por encima de 25, la tasa de fertilidad puede verse disminuida hasta la mitad, tanto si busca embarazo de forma natural, de forma espontánea, como si se somete a un tratamiento de reproducción asistida, lo cual es importante porque de forma natural no quedarse embarazada es duro, pero si además uno hace una inversión de recursos, de tiempo, de ilusiones en un tratamiento de reproducción asistida, pues también es un factor a tener en cuenta, saber que por la obesidad la tasa de éxito ya se va a ver reducida a la mitad. ¿Por qué? La obesidad son pacientes que tienen en concreto unas adipoquinas que sabemos que son perjudiciales para la fertilidad, son pacientes que tienen una mayor prevalencia del síndrome de ovario poliquístico, también hacen muchos más ciclos anovulatorios por el propio síndrome de ovario poliquístico, pero también por otras causas. La obesidad se ha visto que tiene un efecto tóxico folicular sobre los ovocitos que se están generando en el ovario, con lo cual esos ovocitos va a haber ciclos anovulatorios y va a haber ciclos en los que se ovule y además ese ovocito va a ser de peor calidad. Tienen mayor riesgo de diabetes y también de fallos de implantación. Sabemos que tan solo con que las pacientes reduzcan entre un 10 y un 15% del sobrepeso que tienen, su tasa de fertilidad
de conseguir un embarazo espontáneo aumentan entre un 30 y un 50%. No necesitan ni siquiera llegar a normopeso, solo con que bajen un poco del exceso de peso que tienen, ya mejoran muchísimo sus probabilidades de quedarse embarazada. Por esto hay algunas guías clínicas que recomiendan, y es bastante de sentido común, que ante una paciente que va a preguntar a un centro de reproducción asistida con obesidad que quiere quedar gestante, pues el reproductólogo lo primero que tendría que hacer no es hacer una FIB, sino recomendar una pérdida de peso. De hecho, hay grupos que son más restrictivos todavía y consideran que debería haber un punto de corte de IMC que lo ponen en 30, a partir del cual no se debería ofrecer técnicas de reproducción asistida a las pacientes obesas. Si bien es verdad que igual 30 es un punto de corte un poquito estricto, pero tampoco hay un acuerdo entre las sociedades científicas y los centros que hacen reproducción asistida de no embarazar con un IMC determinado, ya sea 45, 40, se embaraza a criterio de quien hace el tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Y luego llegan a sala de partos y los recibimos los obstetras con todas las complicaciones que puedan hacer, pero ellos ya han hecho su tratamiento, ¿no? La embarazada ya embarazada, que pese a todas estas dificultades para conseguir el embarazo, consigue embarazarse, va a tener más complicaciones, va a haber un mayor riesgo de parto pretérmino, de retrasos de crecimiento intrauterino, de placenta previa, prácticamente cualquier complicación obstétrica que nos venga a la cabeza. En las embarazadas obesas está aumentada su prevalencia. Más alteraciones del líquido amniótico, de preeclampsia, de anemia, de diabetes gestacional, por supuesto, de infecciones y a mayor grado de obesidad, mayor incidencia de complicaciones. En concreto, la preeclampsia en pacientes normopeso se estima que tiene una prevalencia del 6-7%, cambia mucho de un país a otro. Nosotros somos un entorno en el que nuestras pacientes tienen tasas bajas de preeclampsia por la dieta mediterránea, por no se sabe bien las causas, pero si comparamos con Inglaterra o con países de Sudamérica, nosotros tenemos poca preeclampsia. Pero en pacientes obesas este riesgo aumenta hasta un 10%. Y si la paciente tiene obesidad mórbida, el riesgo de preeclampsia aumenta hasta un 21%. El riesgo de cesárea también está aumentado en las pacientes obesas. Sabemos que por cada unidad de incremento del IMC pregestacional, porque es el que tenemos como referencia siempre, el pregestacional, la odds ratio de cesárea aumenta un 7%. La mortalidad materna, si bien en cifras absolutas son números pequeños, pero el odds ratio de mortalidad materna también está aumentado, tanto en sobrepeso como en obesidad. Y, por supuesto, el riesgo de diabetes gestacional está plenamente descrito y está claramente aumentado en las pacientes obesas. Entre 2 y 3 veces tendrían de mayor riesgo, sobre todo vinculado a la resistencia a la insulina. Y la preeclampsia estaría muy relacionada con el daño endotelial que ejerce la obesidad, sobre todo a nivel placentario, como comentábamos antes. De cara al parto, pues esto ya sí que los anestesistas estáis ya más involucrados. Sabemos que los partos de pacientes obesas son más largos, son más distóxicos, cuesta que haya una dinámica efectiva, cuesta que progrese el parto. Hay un mayor riesgo de instrumentación, muchos partos acaban pues, en forceps, ventosas. La anestesia, como ahora nos explicará la doctora Patricia Rivas, está también más dificultada en estas pacientes. Hay una complicación en concreto que nos preocupa mucho a los obstetras, que es la distocia de hombros. Los bebés de madres obesas y sobre todo si tienen también diabetes suelen ser más grandes, pero además no son grandes de una forma armónica, hacen una desproporción a expensas de hombros. Entonces en el momento del parto puede salir la cabeza, pero el hombro quedarse atascado, es una distocia de partes óseas. Entonces esto es una complicación grave que requiere de un manejo multidisciplinar y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en sala de partos, porque a este bebé hay que sacarlo en menos de 7 minutos porque si no puede haber consecuencias. Y este riesgo está aumentado en estas pacientes. Una vez concluye el parto, siguen teniendo mayor riesgo de complicaciones, hay más riesgo de infección de la herida quirúrgica, tienen más riesgo de tromboembolismo venoso y de depresión posparto también. Por lo que respecta a los fetos,
Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo independiente de malformaciones congénitas. Son fetos que van a tener más riesgo de malformaciones cardíacas, de defectos del tubo neural, de anencefalia, solo por la obesidad, sin otros factores de confusión. También de atresia no rectal, de hipospadias, pueden tener mayor riesgo de reducción de extremidades, de onfalocele, de hernia diafragmática. Además de que pueden tener más riesgo de malformaciones, el manejo o el diagnóstico de estas malformaciones es más complicado. El primer problema lo encontramos en la mala transmisión ecográfica que tienen estas pacientes. Luego veremos unos ejemplos. Si a veces con la ecografía no estamos tranquilos o hay un resultado de riesgo en primer trimestre, decimos, vale, pues por ecografía no lo conseguimos ver todo, vamos a hacer un test de ADN fetal. Que lo que hace es detectar en sangre materna fragmentos de ADN celular libre que provienen de placenta y que nos permiten hacer el cribado de síndrome de Down. Pues bien, en pacientes obesas la fracción fetal está disminuida por la obesidad y si vienen de in vitro también está más disminuida, con lo cual esto es una dificultad añadida. Si finalmente decimos, bueno, pues vamos a hacer una técnica invasiva, una amniocentesis, una biopsia corial, para acabar de estar tranquilos. Su realización también es más compleja en estas pacientes por el aumento de grasa abdominal. Y bueno, habitualmente tenemos que repetir exploraciones, las tenemos que suplementar con dosis altas de ácido fólico, hay que hacer muchas veces una ecocardiografía porque con el corazón a veces no nos quedamos tranquilos en la ecografía de la semana 20, también neurosonografía para ver el cerebro. Aquí os pongo un ejemplo para ilustrar, ¿no?, la dificultad de la transmisión ecográfica. Esto, ahora no sé, me marca el puntero, aquí. Aquí vemos una ecografía de 20 semanas, de un feto de 20 semanas, normal. No es tampoco que se vea perfecto, pero esto es lo que se ve habitualmente en una paciente normopeso. Aquí identificamos la línea media, el cabum, los tálamos, el cerebelo, la fosa posterior y el pliegue nucal. Y esto es lo que hay que ver en un corte del cerebro de 20 semanas. Y esto es lo que vemos en una paciente obesa. Pues no puede ser, el rendimiento no es el mismo. Se ve claramente, ¿no? Son 22 semanas, bueno, la diferencia es notable, ¿no? Otro ejemplo. Aquí vemos un feto de 12 semanas con su cabeza, su perfil, abdomen, piernas, incluso las manos. Lo hemos podido medir correctamente. Tampoco es una imagen de libro, pero es lo que se ve en una ecografía bastante normal. Y aquí es lo que vemos en una paciente obesa, por vía abdominal, igual. Esto es el panículo adiposo que hemos medido para, si un juez nos dice que no hemos visto algo, pues decirle, mire, es que esto es lo que veíamos al principio de la exploración. Y bueno, no sé si alguien se atreve a decir dónde está el feto, pero está aquí, ¿vale? Esto es el feto que vemos. Claro, pues bueno, rendimiento cambia. Estos bebés cuando nacen también tienen Apgars más bajos, pueden ser prematuros, acá hay un poquito de controversia, pero la mayoría de estudios apuntan a que van a ser prematuros, tienen mayor riesgo de óbito fetal, también los números son pequeños, pero esto es una complicación muy sensible, muy grave, entonces se le da importancia. Más riesgo de hipoglicemia, esto sí que en la sala de partos todos estos bebés cuando nacen se les tiene que ir haciendo controles de azúcar porque alguna bajada importante de azúcar a veces vemos y esto sí que puede ser grave también. Más riesgo de ictericia, de distrés respiratorio, de ingreso en UCI neonatal. Si un 4% de los bebés de un parto de mujer normopeso van a UCI neonatal, en caso de obesas llega hasta el 11%. Y lo que comentábamos un poco del peso, pueden hacer macrosomía, pero también pueden hacer restricciones de crecimiento, pueden hacer un poco las dos cosas estas pacientes. Una vez este bebé ha nacido, bueno, su mala suerte no concluye porque sabemos que a lo largo de la vida el hecho de haber nacido en un entorno uterino con una obesidad, con un entorno metabólico determinado, no sale gratis. La teoría de Barker, que es la teoría conocida del fetal programming, esto se describió hace ya muchos años, Barker y su colega Hale vieron que los individuos que nacían con bajo peso a lo largo de la vida adulta tenían mayor incidencia de enfermedad coronaria. Y esta fue la primera vez que alguien puso encima de la mesa que lo que nos pasa dentro del útero materno a lo largo de la vida tiene huella, deja una huella y a lo largo de la vida puede condicionar nuestra salud. Y esto es lo que les pasa un poco a estos bebés.
a lo largo de la infancia se ha visto que tienen mayor riesgo de diabetes, tienen mayor riesgo de obesidad, cada vez salen más estudios de todo esto. De asma, se han descrito tasas de mortalidad por todas las causas que también se encuentran aumentadas, de enfermedad coronaria, y en los últimos estudios se está hablando incluso también de déficits neurológicos como trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, bueno, son bebés que en definitiva, niños que ya nacen un poco con malas cartas en comparación con otros fetos de madres normopeso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el manejo de la paciente obesa? Pues nuestro primer objetivo como obstetras, y en consulta esto lo trabajamos mucho, es que, vale, ya vienen con obesidad, como comentaba la doctora Reinar, a nosotros ya nos llegan así, no vienen con cirugías bariátricas, ya, bueno, pues son mujeres de 30, 35 años que están como están. Entonces, nuestro primer impacto es conseguir que no se engorden mucho a lo largo del embarazo, porque es que si no, tenemos el riesgo de la obesidad más el riesgo del incremento ponderal excesivo. Aquí es muy importante el soporte de la nutricionista, porque muchas veces ellas piensan que se están alimentando bien y no entienden por qué engordan, pero a lo mejor están atiborrándose a zumos procesados, pensando que eso es muy sano, o a galletas integrales, porque piensan que eso lo están haciendo muy bien porque pone integral en la caja. Bueno, entonces pues hay que fomentar una serie de hábitos nuevos en consulta e intentar que no se engorden mucho. En una paciente normopeso les dejamos engordar a lo largo de todo el embarazo entre 11,5 kilos y 16 kilos, que ya es bastante, ¿eh? En una paciente obesa, como mucho, serían 9 kilos. El objetivo tendría que ser entre 5 y 9. Si es un embarazo múltiple, un poquito más. Por lo cual vamos a intentar promover la realización de actividad física, lo que comentábamos de los consejos dietéticos. Hay que hacer un cribado de diabetes gestacional. Aquí sí que las machacamos mucho con Sullivans y con curvas, pero desde el primer trimestre han de estar ya descartándose diabetes gestacional, porque muchas que en primer trimestre además ya vemos que las glicemias están alteradas, realmente no es que hayan hecho una diabetes gestacional muy precoz, sino que ya tenían una diabetes de antes, que tenían una tipo 2. El riesgo de preeclampsia, que nosotros lo calculamos a las 12 semanas, a muchas les sale de riesgo, porque por la propia obesidad ya hay riesgo de que haya una preeclampsia. Entonces muchas van con aspirina, sois las que veis en los preoperatorios o en sala de partos, que van con aspirina de 150 miligramos al día, porque esto se ha visto que reduce el riesgo de preeclampsia precoz en un 90%, pero nos va a reducir el riesgo de preeclampsia precoz. El riesgo de preeclampsia tardía lo tienen igual, y eso no hay manera a día de hoy, no hay tratamiento preventivo. Van a hacer sus controles analíticos, vamos a ir mirando el perfil hepático, lipídico, y intentamos siempre que hagan una visita con vosotros a las 35-36 semanas, que las vea anestesia, por lo que ahora comentará la doctora Rivas, mayor riesgo de epidural difícil, de vía aérea difícil, etcétera, ¿no? Por lo que respecta al parto, que es donde también vosotros estáis más implicados, nosotros como obstetra pues hacemos una serie de consideraciones y estamos con la atención puesta en una serie de cosas en el parto. Lo primero es que estas pacientes, por el hecho de su obesidad, no se las va a inducir antes ni se les va a hacer, bueno, si solo es la obesidad, diferentes que tengan además preeclampsia, diabetes, pero si solo es la obesidad, el embarazo se acaba cuando se tiene que acabar por motivos obstétricos. Una cesárea electiva no se practica en estas pacientes, aunque tengan una obesidad muy importante. Siempre nuestra vía preferida va a ser el parto vaginal, porque la cesárea electiva no va a mejorar los resultados. En algún caso concreto, por ejemplo, si tiene una cesárea anterior y un IMC de más de 40, sí que se indica cesárea electiva de entrada, pero en el resto de casos no. Y si se tiene que inducir, que a veces pasa porque hacen más complicaciones, macrosoma, preeclampsia, pues las inducciones son pesaditas, porque bueno, el éxito de la inducción va vinculado al IMC. A mayor IMC, inducción más larga y menos probabilidad de éxito, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? En el parto vamos pensando cosas en conjunto con anestesia. El obstetra ha de tener en cuenta, bueno, ¿puedo realizar una vía alta rápida si aparecen complicaciones? En una paciente normopeso, la mayoría de obstetras, si tienen una infraestructura adecuada,
de paritorio a quirófano, en 5 minutos está todo montado y pueden sacar a un bebé en 3 minutos. En la paciente obesa esto no es así. Yo tengo que estar pensando cuánto me va a costar de rato de sacar a ese crío, porque si está haciendo un registro patológico, empieza a hacer desaceleraciones, no es lo mismo. He de contar que voy a tardar más, ¿no? Luego, la analgesia que tiene la paciente es efectiva. En la cesárea lo voy a poder sacar fácil al feto, o voy a tener que usar unos forceps, o voy a tardar 15 minutos solo en llegar a útero porque tiene un panículo de 10 centímetros. Luego, ¿qué probabilidad de parto vaginal tenemos? Ya sabemos que estas pacientes paren peor, les cuesta más el parto, ponerse de parto y el descenso por el canal del parto. Entonces, bueno, ¿estoy apurando un registro o estoy apurando un parto? ¿Para qué? ¿Va a parir o realmente luego va a llegar a un tercer plano y no voy a poder sacarlo, ¿no? La instrumentación es más difícil en estas pacientes, hacen más fiebres intrapartos. Y luego algo que hay que coordinar perfectamente con anestesia, porque quien esté de guardia puede pensar, sí, yo este bebé lo saco rápido, o sí, esto lo voy a parir, pero bueno, tienes que tener a la paciente anestesiada, porque si no, no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, coordínate con el equipo de anestesia, es muy importante la comunicación, porque el anestesista también te tiene que decir, sí, yo ya la tengo con una analgesia efectiva, o no está con analgesia, ¿cuánto voy a tardar en hacerle una locorregional o una intubación si no la puedo pinchar? Y luego ver en qué entorno estamos. Nosotros aquí en Dexeus estamos en un tercer nivel, tenemos a los anestesistas prácticamente de presencia continua en sala de partos, pero hay muchos sitios que no es así, que el anestesista puede estar en quirófano o incluso en su casa. Entonces hay que ver si tenemos los recursos para afrontar complicaciones, una hemorragia posparto importante, una infección, unos tiempos quirúrgicos prolongados. En el posparto, bueno, pues habrá que hacer ya luego, una vez ya parida, la profilaxis de la enfermedad tromboembólica, casi todas van con heparina. Intentamos promover mucho la lactancia porque eso les ayuda a bajar de peso más rápido y aparte porque tienen mayor riesgo de fallo de producción de leche. Y estos bebés que hemos visto que tienen peores cartas, si les damos también una lactancia artificial, pues bueno, ya sabemos que la lactancia materna es lo mejor, entonces si podemos fomentar esta lactancia materna por los niños sobre todo, hay que intentarlo bastante con estas pacientes. Y bueno, acabamos con un caso clínico. Os voy a este caso ha ocurrido hace un mes y poco, lo hemos tenido hace nada y venía perfecto para este día. Es una paciente que vi yo, que se va en el centro de Dexeus de Sabadell y tiene 47 años, no tenía alergias. Como antecedentes era exfumadora, tiene un trastorno importante de agorafobia, es simpaticísima la mujer, pero va hasta arriba de ribotriles y de cosas. La lleva aquí la doctora Las Heras y muy bien controlada, todo bien, pero bueno, de unido, ¿no? Y ella trabajaba mucho, cada visita allí controlando la ansiedad, muy bien, todo un reto para ella. Sin cirugías previas, afortunadamente, nulípara. Entonces, bueno, esta paciente pues, se quería embarazar, con la edad que tenía, 47 años, está claro que embarazo espontáneo no, y bueno, le hicieron una técnica de reproducción asistida, una FIP con donación de ovocitos. Y es una paciente que en el momento de la primera visita obstétrica hacía 1,59 m de altura y pesaba 104 kilos. Esto es un IMC de 41, ¿vale? Entonces, bueno, empezó el seguimiento de su embarazo, todo bien. Las primeras ecografías fueron normales, se hicieron sus múltiples millones de ecografías para intentar verlo todo, su diabetes controlada con insulina, pues es el tratamiento que llevan las diabéticas durante el embarazo, y bueno, llega la semana 36, le hacemos una ecografía, el bebé, lo que podemos ver, se intuye un normopeso de 2,8 kg, eso corresponde a un percentil 55, todo bien. Y bueno, hablamos con la paciente, bueno, estás ya de 37 semanas, no vamos a alargar el embarazo mucho más porque la edad, la diabetes, la in vitro, etcétera, una serie de factores, ¿no? A las 38 es suficiente, ya está, finalizaremos, haremos una inducción. Vale, perfecto, todo muy bien. Entonces, bueno, al cabo de 3 días, la paciente aparece a urgencias por un manchado marronoso. Esto es un motivo de consulta muy habitual al final del embarazo porque las pacientes, si han tenido alguna contracción, el cuello del útero empieza a borrarse un poco, pueden dilatar un poquitín y bueno, pues manchan un poquito, vale, ya está. Entonces, bueno, en este momento
nos avisa la matrona urgente al ginecólogo de guardia porque no consigue detectar el latido fetal. Bueno, tranquilos, que no va a acabar tan mal la cosa, ¿vale? No se ponga nadie nervioso. Pero bueno, esto cuando en sala de partos nos avisan que no detectan latido a un bebé, bueno, salimos rápido, ¿no? Intentamos ser lo más expeditivos posible. Entonces, bueno, vamos, ¿vale? No lo consigue detectar la matrona, vamos con el ecógrafo, intentamos buscar, bueno. No es que no hubiera latido, es que no se veía el feto. O sea, esta paciente ya entre su obesidad y el edema que acumulan hacia el final del embarazo, es que no se veía el feto. Con un ecógrafo que tenemos normalito en urgencias, pero que habitualmente nos permite ver bien un corazón si late o no late, ¿no? Bueno, tenemos un ecógrafo de mayor resolución en urgencias. La llevamos al otro ecógrafo. Entonces, entre 4, 2 aguantando el abdomen y otro con los botones del ecógrafo y otro haciendo presión suprapúbica, conseguimos ver la cabeza a nivel suprapúbico, que es donde hay menos grasa abdominal, conseguimos ver la cabeza, conseguimos captar flujo en la arteria cerebral media y calcular que el feto iba a 150 latidos por minuto. Entonces, bueno, después de media hora conseguimos decirle a la paciente que su bebé estaba vivo y que vale, que bueno. Entonces, obviamente, con este panorama que no conseguíamos monitorizar al feto, se programó una cesárea en este caso, porque una inducción no la podíamos hacer. Si no podemos saber cómo está el feto en ningún momento de la inducción, no podemos hacer un parto. Entonces, se programó una cesárea, ¿no? Y bueno, aquí veis a la doctora Patricia Rivas, que muy hábilmente consiguió hacerle una locorregional, que por eso la adoramos todos en sala de partos, porque es muy resolutiva y por muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, esta es la foto de cuando hicimos la cesárea. Si habitualmente sabéis que una cesárea entre 2 ginecólogos se hace de sobras, en este caso necesitamos a 5 ginecólogos, la doctora Patricia Rivas y Belén, que está por ahí, que nos hizo de instrumentista en la cesárea. Había 2 ginecólogos aguantando el faldón, había 2 haciendo la cesárea y la doctora Elías, que es nuestra referente en sala de partos, por si había cualquier complicación, que de hecho la extracción fetal fue difícil, tuvimos que utilizar forceps porque estaba tan profundo el bebé que es que con el brazo no llegábamos a extraer al feto. Y bien, luego ha hecho, por eso no queríamos hacerle una cesárea de entrada, ha hecho su correspondiente infección de la herida, seroma. Actualmente, ayer ingresó esta paciente finalmente para un BAC, porque hemos conseguido con la mutua que le cubra el ingreso, es un ingreso de 3 semanas o más, pero está con una terapia BAC, porque es que esto llevaba 1 mes y pico con curas, ha hecho ya 2 tandas de aumentine y es que no hay manera de cicatrizarlo porque está justo debajo de todo el faldón, es que no respira la herida y bueno, pues nada, ahora está ingresada, la tenemos arriba y con su BAC puesto desde ayer, pero bueno, no vamos a acabar con esta imagen. El bebé estuvo bien, ha estado bien en todo momento, 3 kilitos, unos Apgars correctos y bueno, con su lactancia artificial, porque eso sí que no fue posible. Y nada, pues recordar que la obesidad es un factor de riesgo para complicaciones obstétricas, que es causa de infertilidad, puede dar preeclampsia, diabetes, cesárea, parto distócico, la descendencia tiene mayor riesgo de diabetes, obesidad, problemas de salud. Necesitamos un manejo específico y protocolizado y multidisciplinar en estas pacientes. Aquí la bibliografía y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marta. Excelente presentación. Pues bueno, si siempre tiene que haber complicidad, ¿no?, entre los cirujanos y los anestesistas, que nos tenemos que llevar bien sí o sí. Yo creo que en una sala de partos aún es más evidente. Aquí es verdad que disfrutamos de una sala de partos donde los anestesistas estamos prácticamente de presencia todo el rato y todos los días de la semana, con lo cual tenemos muchísima complicidad con el servicio de obstetras. Ahora la doctora Rivas nos hablará del riesgo anestésico que supone la gestante obesa. Bueno, me ha tocado la última.
Llevo todo el día esperando mi turno, además espero no repetirme, porque claro, una jornada como esta al final se acaban repitiendo conceptos, espero, bueno, si me repito en algo lo siento, intentaré ser breve y focalizarme en lo que nos interesa, que es la parte de la anestesia. Gracias Marta por ser tan cariñosa siempre. Aquí os he hecho un resumen de lo que voy a hablar. Inicialmente haremos un repaso de la fisiología, compararemos una gestante normopeso con una gestante obesa, hablaremos de los riesgos generales, que bueno, ya los ha comentado la doctora Clara Monte, hablaremos de la importancia de la valoración preoperatoria en estas pacientes, los tipos de anestesia que nos podemos encontrar en una sala de partos, la importancia del control posoperatorio y finalmente unas conclusiones. Primera parte, fisiología. Tampoco me quiero extender, estamos al final y luego la presentación será muy larga. Ya sabéis, en una gestante, todos los cambios que nos podemos encontrar en su organismo a nivel respiratorio, cardiovascular, metabólico, gastrointestinal o incluso de la vía aérea. En el caso de la gestante obesa, todos estos cambios irán a más. A nivel respiratorio tendremos más riesgo todavía de hipoxemia y de hipoxia. A nivel cardiovascular tendremos muchísimo compromiso a nivel hemodinámico. Riesgo tromboembólico, a nivel metabólico todas las complicaciones que se han ido comentando y que ahora comentaré, el riesgo importantísimo de broncoaspiración, son pacientes que además tienen más hernia de hiato y más reflujo gastrointestinal y bueno, nuestro súper tema, la vía aérea, son pacientes que ya no solo pueden ser difíciles de ventilar e intubar, sino que quizás son imposibles de ventilar e intubar y lo tenemos que tener presente. Riesgos generales, bueno, sabemos que hay un aumento del número de complicaciones, como ha dicho Marta, a nivel pues complicaciones maternas y fetales y complicaciones obstétricas y anestésicas y todo ello nos va a llevar a una mayor morbimortalidad. Complicaciones maternas, me repito, patología respiratoria, complicaciones tromboembólicas, son pacientes que normalmente están más tiempo en el hospital, complicaciones fetales, ya se ha comentado, mayor incidencia de macrosomía y malformaciones congénitas, todas las complicaciones a nivel obstétrico, que ha comentado Marta, y las anestésicas que iremos viendo a lo largo de la charla. Importantísimo, valoración preoperatoria. Afortunadamente en este hospital tenemos un anestesiólogo asignado en sala de partos mañana, tarde y noche, incluso en las guardias, estamos mucho en sala de partos, estamos en comunicación constante con los obstetras y cuando los obstetras ven en una mujer embarazada bueno, pues que puede haber riesgo a nivel anestésico, nos avisan enseguida y son pacientes que siempre pasan por la unidad de preoperatorios. En sala de partos, en cuanto llegan estas pacientes, las valoramos de forma precoz. Inicialmente, importantísimo, valorar la vía aérea. Son pacientes que ya no solo pueden tener un Mallampati de 2, 3 dificultosos, sino que son pacientes que quizá tienen poca movilidad del cuello y tendremos que tener previsión de que esta vía aérea puede ser muy difícil, con lo cual tener a nuestra disposición pues, dispositivos como el videolaringoscopio, AirTrack o mascarilla laringea en caso de que no podamos ventilarlas. A nosotros nos gusta valorar estas pacientes de forma precoz para realizar la técnica neuroaxial, valorar esta espalda, pues ver si se palpan las apófisis espinosas y ver si esta paciente tiene fácil movilidad a la hora de, por ejemplo, flexionar la espalda. Son pacientes que será difícil quizá encontrar un acceso venoso y vamos a valorarlas de forma precoz. Aquí entra un papel importante, el ecógrafo. Si vemos que es una paciente que quizá va a ser muy difícil realizar una epidural o encontrar vías, pues disponer del ecógrafo, como hemos comentado esta mañana en las charlas del doctor Di Luca hablando de la importancia de la ecografía. Y por otro lado, valorar si son pacientes que van a requerir una vía central o una monitorización invasiva de la tensión arterial. Por otro lado, valorar el estado general de esta paciente. ¿Va a tolerar un decúbito supino? ¿Va a tolerar un trabajo de parto? Si vamos a hacer una cesárea, ¿vamos a poder tenerla en una mesa quirúrgica en decúbito supino? Y por otro lado, ¿esta mesa quirúrgica o esta cama de parto va a soportar el peso de esta paciente? También cuando tenemos una paciente de estas características en sala de partos, tenemos personal suficiente para, si esta paciente que está en trabajo de parto acaba en una cesárea emergente, vamos a tener ayuda para pasar esta paciente a una mesa quirúrgica. Toda esta valoración es importantísima para prevenir posibles complicaciones. Por otro lado,
como hemos hablado, son pacientes que quizá sí han llegado después de una cirugía bariátrica. Valorar antes del parto si pues son pacientes con déficits iónicos o si tienen comorbilidad, si hay que realizar un análisis de los gases arteriales, pruebas funcionales respiratorias, realizar ecocardiograma y lo que hemos hablado antes, portadoras de CPAP en casa, pues que la traigan, aunque sea un parto, quizá este parto acaba en cesárea, quizá acaba en una anestesia general y vamos a necesitar este CPAP. Bueno, vamos a hablar de la anestesia en el parto vaginal. Generalmente no existe diferencia con la intensidad del dolor entre una gestante no obesa y una gestante obesa. Sí que es cierto, como ha comentado la doctora Clara Monte, que suelen ser pacientes pues, con todas estas complicaciones, pues distocia de hombros, suelen tener una desproporción pelvicefálica, son fetos con macrosomía y suelen ser partos más largos que requieren más oxitocina y partos instrumentados. Todo ello nos lleva a que vamos a necesitar más anestesia para estas pacientes. Eso no quiere decir que tengan más dolor, pero como tenemos estas características, quizá vamos a necesitar más anestesia. Os expongo aquí, claro, después de la foto que nos han puesto las compañeras de Babyche, esta paciente parece delgada, pero bueno, es una paciente que justo tuvo la doctora Rainar en una guardia el otro día y yo pedía fotos como loca para esta sesión porque tenemos pacientes obesas, pero en el momento no piensas en hacerles una foto. Y yo les pedí a mis compañeros, si tenéis obesas en las guardias, pasadme fotos para la presentación, porque si no es muy difícil explicarlo con palabras. Esta paciente, primigesta, 41 semanas, se programa para una inducción y llaman a la doctora Rainar. Creo que era de día, veo por la ventana, pero bueno, podían ser las 3 de la mañana perfectamente, para que le quite el dolor, no voy a adelantar más. A partir de aquí, tenéis esta paciente en sala de partos, ¿cuántos de vosotros, y os voy a preguntar para ver si no estáis dormidos, cuántos realizaríais una epidural a esta paciente en un trabajo de parto? Es una inducción. ¿Tiene dolor, contracciones? ¿Qué le hacemos? Una epidural, vale. ¿Cuántos realizamos una combinada? Intraperi. ¿Nadie? ¿Cuántos? Una DPE, que ahora os la explicaré, que es una novedad, que quizá algunos los que no hacéis obstetricia, nadie hace una DPE. ¿Y cuántos realizáis una analgesia espinal continua? Hay mucha gente que no ha levantado la mano. ¿Qué hacemos? ¿No le quitamos el dolor a esta señora, pobrecita? Bueno, se puede hacer todo, realmente se puede hacer todo, ¿vale? No hay una cosa que digamos, esto es mejor. Sí que es cierto que, bueno, existe la CSE, que es la analgesia, lo que llamamos intraperi, ¿vale? Que tenemos las ventajas en este tipo de pacientes, realizamos una epidural, introducimos la aguja intradural por medio de la TUI y en el momento en que confirmamos la salida del líquido cefalorraquídeo, estamos confirmando que quizás sí que estamos en el espacio epidural. Por otro lado, el hecho de haber hecho un bloqueo a nivel intradural nos hace que tengamos un catéter, en teoría, en el espacio epidural que no hemos testado y que no hemos utilizado. Este sería como el inconveniente de realizar esta técnica. Os he hablado de la epidural con punción dural, que es lo que se está describiendo en la bibliografía en los últimos años, que se trata de realizar una intraepidural, pero no se administra medicación dentro del espacio intradural. Se deja el catéter a nivel epidural y se pone la medicación a través del catéter. Entonces, esta medicación que entra a través del catéter dentro del espacio epidural entraría en pequeñas cantidades dentro del espacio intradural a través del agujero que nosotros hemos realizado en la dura madre. Esto nos daría una mejor analgesia en la zona sacra, menor lateralización de la anestesia mediante catéter. Y se ha visto que en este tipo de pacientes gestantes obesas no suelen tener, como luego comentaré, más incidencia de cefalea por punción de dura madre. Luego os lo explicaré. Entonces, ¿cuándo realizamos una analgesia neuroaxial en sala de partos en una gestante obesa? ¿Lo realizaríais de forma precoz, antes de que empiece a tener mucho dolor, o cuando la paciente lo pide? De forma precoz. ¿Qué ventajas nos encontramos de realizar una epidural, una combinada, de forma precoz? Principalmente disponer de tiempo y tranquilidad para realizar esta técnica porque puede resultar dificultosa. Y por otro lado,
Pues nosotros ya tenemos un catéter introducido por lo que pueda pasar. Sabemos que hay más incidencia de cesárea, con lo cual tenemos un catéter y si lo tenemos que utilizar en una cesárea, pues ya lo tenemos. Por otro lado, se ha visto que el hecho de realizar una técnica epidural, por ejemplo, de forma precoz, puede dar más incidencia de cesárea, de parto distócico o de mala tolerancia fetal. Tendríamos que ver qué hacemos. Aquí creo que estáis por el hecho de hacerlo de forma precoz, luego si no lo comentamos. ¿Qué dificultades me puedo encontrar con una gestante obesa a la hora de realizar una técnica neuroaxial? Principalmente lo que decíamos, puede ser que esta señora tenga poca movilidad, no pueda flexionar la espalda de forma adecuada, no pueda yo palpar la línea media, ni la línea de Tuffier, que es la línea que va de cadera a cadera, ni los espacios intervertebrales. Habrá que ver qué hacemos, o a ciegas, o con ecografía, o incluso la propia paciente le podemos pedir que se autoexplore ella misma las caderas para que nos indique más o menos a qué nivel estamos. Por otro lado, sabemos que la distancia entre la piel y el espacio epidural será más largo, con lo cual eso nos conllevará a más intentos a la hora de realizar esta técnica. La técnica de la pérdida de resistencia, supongo que os habéis encontrado con obesas, da falsos positivos porque el tejido adiposo no nos permite ver dónde estamos, no sabemos dónde estamos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que podemos hacer más punción de dura madre. Sin embargo, como os comentaba, se ha descrito en la bibliografía que estas pacientes no suelen tener cefalea por punción de dura madre o no hay mucha más incidencia porque hay más presión a nivel intraabdominal y dentro del espacio epidural y eso conlleva menos salida de líquido cefalorraquídeo, con lo cual menos clínica. Por otro lado, puede haber más incidencia de punción venosa a la hora de introducir el catéter intravenoso, y durante todo un trabajo de parto, y más partos como estos que son tan largos, este catéter puede moverse, hay que chequearlo, hay que protegerlo muy bien y ir viendo si realmente seguimos teniendo una epidural efectiva. ¿Cómo realizamos la epidural? La bibliografía no describe ni una ni la otra. Lo más importante es que el anestesiólogo que lo realiza lo haga como él está más seguro. Si está acostumbrado a hacerlo de una manera, que lo haga de esa manera. Os he puesto pequeños resumen de cada posición que nos puede comportar. Un decúbito lateral izquierdo nos facilita la palpación de los puntos de referencia, mejora el confort de la gestante, recordemos que quizá no pueden estar sentadas flexionando la espalda, les molesta la barriga, y por otro lado reduce la probabilidad de punción venosa epidural. La sedestación nos facilita la palpación a priori de las apófisis espinosas, acorta la distancia entre la piel y el espacio epidural, y en el caso que la línea media no seamos capaces de palparla, podemos usar el truco de palpar la vértebra C7, que suele ser más prominente, y de ahí trazar una línea recta hasta más o menos la zona entre las caderas, que le podemos pedir a la paciente que se autoexplore. Aquí también os muestro la línea imaginaria de Blas, que es la que corresponde a nivel de T12, T12, que corresponde a los pliegues de tejido adiposo que suelen tener las gestantes obesas. Y normalmente usamos agujas de calibre normal. La bibliografía no describe que sean pacientes que necesitan siempre una aguja larga. Y normalmente hay que intentar con una aguja de TUI normal y en algunos casos sí que necesitaremos la larga, pero la bibliografía no describe que siempre haya que usar estas agujas largas. ¿Qué dosis utilizamos? Pues hay también mucha controversia. En principio tendríamos que utilizar las mismas dosis que una gestante no obesa, pero acabamos muchas veces usando menos dosis por el riesgo del bloqueo neuroaxial alto. El espacio epidural es menor, hay más presión intraabdominal, hay más grasa y hay más incremento de la distensión venosa. ¿Esto qué pasa? Que a veces si usamos menos dosis, pues puede fallar, necesitamos más o duración inadecuada de esta técnica, de esta epidural. Aquí os hablo, 4 pinceladas que he leído de alternativas en el caso que no haya manera de pincharle la espalda a la paciente. Y pasamos a hablar de la anestesia en la cesárea. Como hemos dicho, hay más tasa de cesáreas que en una gestante no obesa. Normalmente son cesáreas más largas, más tiempo quirúrgico, suelen tener más complicaciones, como hemos visto en la gestante que tuvimos hace poco. Y todo el panículo adiposo nos dificulta el acceso
a las obstetras para poder hacer la incisión de Pfannestiel, y esto hace que tengamos que hacer más tracción cefálica de todo este panículo adiposo, y esto nos puede conllevar todavía más compromiso de la ventilación y de la circulación. He tirado de fotos de Google porque mis compañeros no me han pasado fotos. Aquí os muestro algunos ejemplos. Aquí en esta foto de aquí vemos cómo esta paciente se está autoexplorando las caderas. Bueno, la tracción del panículo adiposo, y aquí pues la línea de Blas que os he comentado. Y os hago la misma pregunta. Tenemos una cesárea programada, cesárea electiva, como el otro día. Llego a sala de partos. Este día, Marta, no me habías comentado a la paciente, tengo que decirlo, pero bueno. Llegamos a sala de partos por la mañana, cesárea electiva, regalito, una señora que pesa 150 kilos. ¿Qué hacemos? Os las pongo varias. ¿Quién haría una intradural simple para una cesárea en estas condiciones? Hay uno, ¿eh? ¿Quién haría una técnica combinada? Bueno, os estoy convenciendo. ¿Una espinal continua? ¿Una epidural normal? ¿Doble catéter? Que ahora os hablaré. Depende, ahora os hablaré. Aquí os pongo una comparativa de todas las que os he hablado. ¿Cuándo haríamos una intradural? Bueno, pues cuando nos aseguramos, yo le diría a la doctora Clara Monte, ¿vas a estar poco rato? Ella me diría, no lo sé. Bueno, pues ya veríamos. Si nos asegura la obstetra que esa cesárea va a ser corta, no os las creáis nunca jamás, menos de 2 horas, pues bueno, podríamos hacer una intradural, ¿no? Sí que es verdad que sabemos que son pacientes difíciles de pinchar, primero por todo lo que os he explicado, difíciles de localizar dónde hay que pincharlas, y porque a pesar del uso del introductor, las agujas se suelen curvar, no sé si os ha pasado, cuesta realizar una intradural, se doblan, no llegamos. Técnica de elección en una cesárea, la combinada. Por un lado tenemos un bloqueo espinal profundo, tenemos una anestesia para la cesárea, y por otro lado tenemos un catéter epidural que, si esta cesárea se prolonga, lo podremos utilizar. ¿Qué pasa? Lo que os he comentado, es un catéter no testado. En el momento en que esta cesárea se prolonga, si yo necesito utilizar este catéter y no lo hemos testado y no está en el espacio epidural, la paciente tendrá dolor y algo tendremos que hacer. Espinal continua puede ser una solución si hemos intentado realizar una intradural, esta aguja se nos ha curvado, no ha habido manera de llegar al espacio intradural, podemos utilizar una TUI, que es una aguja mucho más gruesa, que no se nos doblará, y bueno, pues nos permite tener una analgesia, pues es una paciente que no hemos podido realizar una intradural. Epidural, bueno, podemos realizarlo también si vamos con calma, titulando las dosis de anestésico local, tenemos un catéter para el dolor posoperatorio, no es despreciable, pero también con la dificultad que nos podemos encontrar. Y también hay esta técnica de doble catéter en el caso que necesiten las obstetras realizar una incisión vertical supraumbilical. Se ha descrito realizar, por un lado, una combinada a nivel lumbar y, por otro lado, introducir un catéter epidural torácico bajo a nivel de T10, T12, y así podremos tener analgesia en el caso que la incisión supraumbilical suba mucho. Bueno, he puesto la misma foto porque no sabía que la doctora... Es que estoy mona, ¿no?, haciendo así. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Que haya que dormirse. Hay que hacer una anestesia general. 4 cosas. Ayuno más estricto. Bueno, hay bibliografía que habla de que hay que al menos 8 horas de ayuno en estas pacientes, o más si se puede. Otra bibliografía describe que además de administrar pantoprazol y metoclopramida, habría que administrar también citrato sódico. Y en algunos casos, aunque no hay demasiada evidencia científica, se habla de la profilaxis antibiótica. Normalmente nosotros ponemos la cefazolina a 2 gramos, pues hablarían de, cuando las pacientes pesan más de 120 kilos, administrar 3 gramos en vez de 2 gramos de cefa. Bueno, esto es obvio, lo hemos comentado, gestante obesa, igual que una paciente obesa sin estar embarazada, ventilación difícil, intubación difícil, importancia de la posición de rampa. Importante, en el momento en que hacemos un decubeto supino a estas pacientes, esta reserva pulmonar todavía disminuye más, mayor desaturación, importancia de la preoxigenación con oxígeno al 100%, 3 minutos o 4-8 respiraciones forzadas. Aquí os pongo una tabla, pero hoy tampoco me enrollaré, hablando un poco de las dosis que hay que utilizar en la anestesia general.
Si queréis luego os la vuelvo a poner, pero para no alargarme. Importantísimo, asegurarnos que en el momento de la extubación esta paciente tenga una buena reversión del bloqueo neuromuscular, cabezal elevado siempre para ayudar a esta ventilación y aspiración del contenido gástrico antes de extubarlas. Y la importancia del control posoperatorio. Sabemos las complicaciones que pueden hacer, importantísimo, pues posición semi-incorporada, administrar oxígeno para evitar hipoxemias, fisioterapia respiratoria para evitar atelectasias o neumonías, incluso edema agudo de pulmón o embolismos pulmonares, la importancia de la tromboprofilaxis y la movilización precoz de estas pacientes y, como hemos dicho, pues si necesitan CPAP, tenerlo disponible. Control posoperatorio también, muy importante el control del dolor, morfina intratecal, la utilización de opioides combinados con los anestésicos locales, la importancia de en estas pacientes dejar un catéter epidural para el control posoperatorio o, si se puede, realizar técnicas como el tabloc o el cuadrado lumbar para, bueno, si se puede anatómicamente para controlar este dolor. De manera que, como vemos, es importantísimo el trabajo en equipo, siempre trabajo en equipo, la importancia de la valoración preoperatoria de estas pacientes, valorar en sala de partos o incluso, si se puede, días previos en la consulta preoperatoria, la vía aérea, la espalda, los accesos venosos. Hemos concluido entre todos, la bibliografía también describe que es mejor realizar esta técnica neuroaxial de forma precoz, sabiendo que pueden haber complicaciones. Hablamos de la combinada intraepidural como técnica de elección, importantísimo pues, prever las complicaciones que pueden hacer y el riesgo de la anestesia general. Muchas gracias, doctora Rivas. Otra excelente presentación. Bueno, yo tengo un par de preguntas para ella, guardadas y reservadas, antes de preguntar a la audición a ver qué piensan. Yo quería hacer un apunte, y es que no puedo evitar hablar de obstetricia porque es lo mío. Cuando la doctora Rivas os preguntó sobre el tema de qué técnica haríais en el parto vaginal, he visto que realmente sois súper reservados a la hora de escoger la combinada. Yo soy muy fan de la combinada, los que me conocéis ya lo sabéis. Pero bueno, yo creo que hay que perderle el miedo a esta técnica en el parto vaginal y no guardarla solo para situaciones extremas. Y creo que el parto vaginal de la gestante obesa para mí sería como uno de los imprescindibles, ¿no? Es decir, tenemos una técnica que nos ofrece muchas ventajas y que los inconvenientes que nos podemos pensar que pueden ser en la gestante obesa, pues no los vamos a encontrar, ¿no? Como la temida cefalea pospunción. Entonces, yo creo que la combinada es una muy buena técnica en el parto vaginal, en la cesárea por descontado, pero en el parto vaginal también. Creo que hay que perderle miedo a esta técnica y aprovechando esta introducción, quería preguntarle a la doctora Rivas qué piensa ella o cómo podríamos comparar en cuanto a ventajas e inconvenientes el uso de la combinada, que ya conocemos bastante las ventajas y algún inconveniente, y compararlo con lo que sería una espinal continua. Bueno, yo creo que es un poco lo que he comentado. Una combinada nos permite tener una analgesia en el momento, ¿no? En el caso de una cesárea, desde luego. En el caso de un parto, pues bueno, la paciente tiene dolor, le quitamos el dolor. Eso es muy bueno. Nos permite el hecho de confirmar la salida de líquido cefalorraquídeo a través de la aguja que nosotros, o sea, sabéis, ¿no? Primero introducimos la TUI, luego la aguja intradural. En el momento en que sale líquido cefalorraquídeo, pues de alguna manera nos confirma que estamos en espacio epidural. Eso es bueno. Por otro lado, lo que digo, tenemos un catéter puesto en teoría en el espacio epidural que quizá no está donde debe estar. La espinal continua, realmente aquí no la utilizamos, podemos mirarlo, Mireia, de empezar. Bueno, podría titular de forma más fácil, ¿no?, las dosis de anestesia de forma directa, en el caso, por ejemplo, de un parto de una cesárea. No me parece que sea una mala técnica, pero bueno, claro, ir a buscar, pincharle la dura madre con una tuya a una gestante, aunque luego no vaya a tener dolor de cabeza, no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que, a ver, es verdad que el inconveniente del catéter no testado en un parto vaginal tampoco es un problema.
Es decir, vale, tienes un catéter que no lo tienes testado, le has puesto la dosis intratecal, funciona, luego tienes un catéter que resulta que pensabas que está en el espacio epidural y no está. No sabes si funciona o parece que no funciona. Pues oye, le repetimos. Es un parto vaginal, tenemos margen. Es decir, que yo creo que este inconveniente en un parto vaginal no es tan inconveniente. El escenario es distinto si es un parto con una cesárea. Espinal continua, es verdad, no hacemos espinales continuos, todo que hay muchos trabajos que hablan de la espinal continua, pero yo ya me he encontrado en 2 ocasiones de, en situación de parto vaginal, no poder hacer una combinada y acabar haciendo una espinal continua con una TUI. Y la verdad es que, bueno, es una apuesta bastante arriesgada, pero cuando estás desesperada y no encuentras ninguna solución, todo es válido. Entonces, bueno, pues no es una técnica descrita y oficial, ya ha de quedar aquí como en casa, pero bueno, en situación desesperada nos encontramos y nos ha pasado ya en 2 ocasiones que ni ecógrafo ni nada y poner a través de una TUI y ahí te aseguras que estás donde tienes que estar. Y luego, pues con mucha cautela, pues titular la analgesia con este catéter. Y bueno, yo creo que la analgesia espinal continua, pues todo de que hay mucha bibliografía y mucho trabajo, es una más que hay que tener en cuenta. Bueno, y la otra pregunta que tenía para la doctora, que no termino. Para la... Un momento. Bueno, pero yo tenía otra pregunta para la doctora Claramonte. Respecto a la cesárea. Hemos hablado de las complicaciones y tal, y es verdad que hay mucha complicación asociada al tipo de incisión. ¿Qué nos puedes explicar tú respecto si entráis, a hacer una cesárea haciendo un Pfannenstiel o bien hacéis una línea media, ¿no? En función del tipo de incisión, el plan quirúrgico será distinto y el plan posoperatorio de dolor para nosotros también será distinto. Nosotros de entrada siempre apostamos por el Pfannenstiel, porque para hacer una media en pacientes obesas nosotros tenemos que acceder al segmento uterino que está muy abajo, entonces la media siempre va a ser muy baja y en el caso de que presente esta grasa abdominal típica que hace como un faldón, aunque hagamos una media, o sea, la intención de una media sería que la herida respire más y esté como más accesible, pero va a haber una parte importante de la herida que igualmente va a quedar oculta debajo de la grasa, entonces como que no nos va a solucionar el problema de que la herida respire y no se ha visto que tenga menor riesgo de complicaciones ni de infecciones, o sea, una media no nos va a salvar de la infección y aparte lo que sí que se ha visto es que una media podría tener más riesgo de dehiscencia, porque el Pfannenstiel no se nos va a abrir se nos va a abrir, pero no por un tema mecánico. En la media sí que puede haber un tema mecánico que haga que se nos abra la herida, ¿no? Entonces, lo que sí que se tiene en cuenta durante la cirugía, cuando cerramos, por eso también la cesárea es más lenta, se han de dar muchas capas de tejido subcutáneo para intentar que el subcutáneo quede lo más aproximado posible. También se ha descrito el poder dejar drenajes para que si hay un pequeño seroma drene. Lo que pasa es que también el drenaje es una vía de entrada de infecciones, entonces bueno, lo de los drenajes es ahí un poquito controvertido. Y luego ponemos unos apósitos especiales que son de Aquacel que ya tapan la herida durante 7 días para evitar que no le llegue el sudor, que esté lo más aséptica posible. Lo que sí que pasa en las pacientes obesas es que a veces se llevan las dos, el Pfannenstiel y la media, porque en casos de extracción fetal difícil, hace poco hubo una cesárea por podálica que la paciente pesaba 140 y pico kilos y acabó con no una media completa, pero una mini tesis que se tuvo que realizar porque era muy difícil la extracción fetal y había que hacer campo como fuese. Entonces a veces sí que el Pfannenstiel lo vamos a hacer prácticamente siempre, pero a veces la media un poquito también hay que hacerla si hay alguna complicación. Claro, porque esto al final también se relaciona, ¿no?, con el dolor posoperatorio, el tipo de la incisión que se va a hacer en previsión, ¿no?, o la que acabas haciendo y la analgesia posoperatoria, ¿no? De ahí que la combinada sea la técnica de elección. Creo que tenía una pregunta.
Hola. Bueno, jo felicitar la doctora Clara Monte per la seva exposició, por tu exposición. Y yo quería preguntar a mis compañeras anestesistas este apoyo importante que dan a la combinada. Estamos hablando aquí del caso de una paciente obesa y no de partos en general, ¿no? Sino específicamente la paciente obesa. Entonces, uno de los motivos por los cuales la indicación de hacer una técnica regional precoz es por la dificultad de la técnica. Por tanto, eso quiere decir que en muchos casos hacemos esta técnica cuando la mujer llega a sala de partos, sabemos que se va a llevar a cabo el parto, no va a volver a casa, lógicamente, pero no tiene por qué tener ya dolor. Entonces, en estos casos, la indicación, o por lo menos desde mi punto de vista, tampoco no quiero, la indicación es hacer la técnica peridural, dejar el catéter y solo comprobar que el catéter está correcto. No tiene ningún sentido en ese momento hacer una técnica combinada, porque ¿qué dosis le vas a poner si aún no tiene dolor? Entonces, la gracia de hacerlo antes justamente es por la dificultad de la técnica y por ese motivo habitualmente creo que te quiere hacemos contestar antes la por ahí. peridural. Y si no, nada, simplemente es qué dosis en estos casos pondríamos en la combinada cuando hacemos la intradural, si solo ponemos mórfico o qué ponemos cuando solo hacemos esta técnica de manera precoz sin que aún esté con dolor. A ver, la idea de hacer una combinada en un parto y la idea es de hacerla precoz para hacerla en situación de tranquilidad, sin estrés, que tengas margen, que puedas entretenerte, no es la dosis intratecal. Es decir, es asegurarte que estás en el espacio que tienes que estar. Entonces podría ser similar a hacer una combinada o una DPE. Es decir, haces una peridural, le pinchas la dura, confirmas que estás donde tienes que estar y ya está. Porque tal y como ha dicho la doctora Rivas, la pérdida de resistencia muchas veces ni se nota con las pacientes obesas. Entonces, en estas situaciones que de forma precoz instauramos la analgesia cuando realmente no hay mucho dolor, no tendría mucho sentido ponerle una dosis intradural alta. Entonces, o bien pones una dosis ultra baja que te sirva de test, ¿vale? A modo de una dosis muy diluida de anestésico local con algo de fentanilo, o bien utiliza solamente la punción dural para confirmar que estás donde tienes que estar. Pero la punción dural tampoco te confirma que el catéter es peridural. Ya, pero te ayuda mucho a orientarte, porque cuando no tienes pérdida de resistencia y no sabes en qué momento estás y no estás, y tienes la duda, la punción dural te ayuda a discernir de dónde estás. Yo, si me permitís, quería apoyar un poco lo que comentaba la doctora Borràs. Bueno, primero felicitaros a todas por la exposición que habéis tenido. Yo también soy una firme defensora de la técnica de intradural epidural combinada, pero primero hay que aprender en las pacientes no obesas, porque implica cierta mayor dificultad técnica. Una vez conocida ya no. Pero en las pacientes obesas quizá la dejo como segunda opción. La primera opción, una peridural precoz, con tiempo suficiente para testarla, y si eso no funciona o falla, que es muy probable que falle en algún momento, porque dejan de funcionar correctamente, entonces ya sí, después una intradural epidural, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no deja de ser poner en comunicación dos espacios, intradural, epidural. Entonces, no me preocupa el no testar el catéter, no me preocupa, pero se acaba produciendo entonces un problema de confianza si luego tienes que hacer un cesárea urgente y ese catéter no funciona, hacer un intradural corriendo, no sabes si estás en el espacio epidural, en el espacio intradural, te sale el líquido, no sabes si o sea, esto es realmente un problema. Por lo tanto, en la paciente obesa es ideal si antes tienes la curva de aprendizaje en una paciente normal. Me parece que es más sencillo el manejo, porque no siempre es difícil poner un catéter epidural en una paciente obesa. A veces, dependiendo de dónde sea la profundidad, no resulta difícil tampoco. O sea, yo creo que es muy beneficiosa su utilización con una dosis mínima. Exactamente pondríamos la misma dosis que tú has comentado, 1,25, y luego algo de su fentanilo, 2 microgramos, o fentanilo 5 microgramos.
pero como una segunda opción, cuando nos falla el catéter, y entonces aseguramos simplemente con la punción intradural que estamos ahí donde queremos estar. Porque realmente este tipo de técnica en la paciente obesa, si no se tiene antes el aprendizaje, puede resultar difícil luego de manejar el estado bicompartimental, digamos, ¿no? Intradural y epidural. Esa es la opinión mía. Sí, no, realmente yo, si os fijáis en la presentación, he puesto que la técnica combinada es técnica de elección en las cesáreas y no he puesto en un trabajo de parto, porque toda la bibliografía que he leído, yo tengo que decir que yo no hago tantas combinadas como hace la doctora Reinhardt, pero que no me oiga. Por eso, porque a mí me gusta hacer la epidural, solo epidural, y saber dónde estoy. Y más en una gestante obesa que me viene con una inducción, prefiero hacer una epidural con tiempo, y tengo tiempo para testar este catéter cuando la señora empiece a tener dolor, yo le he puesto anestesia, que no hace efecto, vale, no estoy, ¿vale? Pero es lo que os digo, he leído mucho para presentar esta sesión y no hay ningún artículo, nada, que me diga cuál es la técnica de elección en un trabajo de parto en una gestante obesa. No, por lo que usted comentaba, realmente. Al final siempre hay que hacer lo que dominas, es decir, y en una situación complicada como una obesa, más. Y si lo tuyo es hacer epidurales, haz una epidural. Y si lo tuyo es hacer una combinada. Es decir, siempre, ya sea gestante o no gestante, siempre tienes que hacer lo que dominas. Yo tengo felicidades a las dos. Yo tengo una pregunta para la doctora Claramonte, que antes hablábamos de las estadísticas y todo. Yo soy nada fan de las inducciones, ya lo sabéis, pero en la paciente obesa has hablado de que realmente la inducción, ¿no? Pues son más prolongadas, tienen más tasa, ¿no? De al final fracaso en la inducción y probablemente acabar en cesárea. O sea, ¿es esto un factor independiente de riesgo o predomina pues la edad materna? En este caso que has presentado, ¿no? Era obesa, pero claro, la edad materna avanzada también es un riesgo, sobre todo para, ¿no? El feto. Entonces, ¿qué pesa más, ¿no? A la hora de inducir una obesa, no sé el grado, o las que tenemos nosotros, ¿qué pesa más? ¿Cuáles factores de riesgos o debemos esperar a que vengan en espontánea de parto? A ver, yo sé que los anestesistas, todo lo que es selectivo, y pues claro, os gusta más, ¿no? Pero bueno, incluso entre los obstetras hay controversia. Nosotros aquí en Dexeus somos un equipo que trabajamos con alta complejidad obstétrica. El 20% de nuestras pacientes globalmente tiene más de 40 años. Muchas vienen de reproducción asistida con heparina, con múltiples tratamientos, tienen mucha patología de base, hipertensiones, preeclampsias graves. Ahora recientemente vamos a ser centro de referencia de complejidad obstétrica de todas las privadas de Cataluña, con lo cual más complejidad vamos a tener. Entonces, siempre un poco nosotros no podemos, todo lo que tenga un mal pronóstico de parto vaginal, en nuestro caso son muchísimas pacientes. Entonces nosotros lo que no podemos adoptar es una conducta de todo lo que tenga un mal pronóstico de parto vaginal, solo entrar por la puerta, le hacemos una cesárea, porque es que entonces nuestra tasa de cesárea sería estratosférica. Entonces es que eso no es viable. Con todo y con eso se hace mucha cesárea, porque nosotros aquí también hacemos cesáreas por deseo materno, que esto en otros sitios no se hace, ¿no? Y eso nos hace aumentar la tasa de cesáreas un poco injustificadamente, porque hay muchas pacientes que de entrada lo eligen. Por lo que respecta a la paciente obesa, está claro que su tasa de cesáreas es más alta. En esta paciente que presentábamos, solo por la edad, el riesgo de cesárea después de hacerle una inducción, que estos son datos que tenemos publicados, es de un 70% de acabar en cesárea solo por la edad. Si además le añadimos la obesidad, su edad gestacional, porque las inducciones nos empiezan a funcionar muy bien a partir de las 39 semanas. Si las hacemos antes, la tasa de éxito también baja porque las condiciones cervicales son más desfavorables. Entonces, sí, en esta paciente, desde luego, a lo mejor estábamos hablando de un riesgo de cesárea o de fallo de inducción después de 20 horas de intentarlo. Y que las inducciones largas también a veces acaban en más atonías, y si sumamos encima, ¿no? la obesidad en una paciente
una espiral. Sí que es verdad que nuestras inducciones en estas pacientes hay centros en los que una inducción, por ejemplo en País Vasco, una inducción significa 24 horas de maduración cervical y 18 horas de oxitocina. Y si entonces la mujer no se ha puesto de parto, indican una inducción fallida. Sabéis que nosotros aquí no nos movemos en estos tiempos, con lo cual también las dosis de medicación que utilizamos, realmente si la paciente no ha entrado en trabajo de parto, si hace una atonía la hará por otras causas, pero no por la inducción en sí misma, aunque un poquito más de riesgo puede haber, pero no es un útero cansado, porque no es una paciente que haya estado con contracciones. Entonces, preocupa más la paciente que viene de una inducción, ha entrado en trabajo de parto, se nos ha quedado incompleta, ha llevado oxitocina, y pese a 10 horas o 12 horas no ha progresado el parto y tenemos que pasar. Esta paciente con la obesidad, la edad materna, esta paciente sí que tiene mucho riesgo de atonía. Está así. Hola, buenas tardes y felicidades por lo que habéis comentado todas. Para doctora Rivas, cuando has comentado en una cesárea quién haría una epidural, una combinada o una intracontinua, nuestra experiencia... Cuando des por ejemplo, si haces una combinada, tú cuando haces la dosis de intra tienes que poner dosis total, en principio, porque tampoco sabes si el catéter luego está en espacio epidural, te pones a hacer la cesárea y acabas teniendo que dormir con una general a corre-cuita porque a la señora le duele. En cambio, si es una intracontinua, no me gusta por el tema de la comunicación, evidentemente un catéter sale líquido cefalorraquídeo, el posoperatorio, la analgesia yo no lo dejaría por el tema de la posible infección en planta, las enfermeras, que no es que muchas igual tienes que explicarlo muy bien, para mí es complicado, ¿no? Pero en el hecho de hacerla así, que te aseguras, haces dosis mucho más pequeñas de intradurales, con lo cual el efecto hemodinámico no es tan bestia. Si tú le pones los miligramos que tocan para una intra, de golpe te hace un efecto hemodinámico. Una señora obesa, embarazada, la pones boca arriba, tienes que apartar el útero porque te hace un síndrome de Cavas seguro. Entonces, ¿qué te pasa? Que para mí es más seguro dosis fraccionadas en la intra, vas poniendo dosis fraccionadas y cuando acabas ya decides con el catéter. Por eso comentábamos nosotros, no es que seamos fans, pero en un caso así yo creo que es más seguro, ¿eh? Es una opinión personal, ¿eh? Sí, no, de hecho se describe así, se describe empezar con dosis pequeñas y poder titular poco a poco el nivel, porque el nivel quizás subirá de una forma diferente en una paciente o en la otra. Es el gran beneficio de esta técnica, sí, totalmente. Una preguntita más por aquí. Perdonáis para las faltas de idioma, pero vale, lo intento. ¿Qué pensáis de la walking en las pacientes obesas, ya que con la posición tumbada esto podría llevar a problemas de atelectasia, de oxigenación y todo durante el trabajo de parto, y que con las grasas también que infiltra el midollo podría llevar más sensibilidad al anestésico y con eso vale, la analgesia podría ser más eficaz? A ver, el tema de la walking, tanto si es obesa o no, yo creo que tiene la misma indicación. Es decir, no por el hecho de que sea obesa vamos a limitar el deseo de hacer una walking. Es verdad que los partos de las gestantes obesas son mucho más largos y tienen más números a que acaben mal tolerando la walking y acabamos convirtiendo esa analgesia de muy baja dosis a una epidural de baja dosis. Pero no es una contraindicación por el tema de la obesidad en sí hacer una walking. Pero bueno, yo no creo que no hay nada descrito, al menos yo no he encontrado nada descrito sobre el tema de hacer una walking o no walking en una gestante obesa, y creo que a priori no es una contraindicación. Sí, al final es la tolerancia, es decir, no va a cambiar ni el pronóstico del parto, ni va a ser un parto, ni se va a hacer más largo, ni se va a hacer más corto para hacer una walking, ni vamos a mejorar las condiciones. Simplemente, bueno, pues aumentaremos su satisfacción materna y su deseo de hacer una walking, pero nada más. Fisiológicamente, en cuanto a intensidad del dolor, una gestante obesa no tiene más o menos dolor que una gestante no obesa, y esto dependería de la voluntad de la paciente. O sea, no es que esté indicado o contraindicado, pues depende. Si la paciente quiere seguir caminando, si tiene buena movilidad y se puede probar una walking y está bien tolerado, no veo por qué no se debe hacer.
Si no hay más preguntas. Pasamos a la clausura.